Caso 3. Carmen, una mujer de 45 años, llegó a una ciudad grande hace 6 meses. Aunque ha encontrado trabajo como empleada doméstica, siente que no es tratada con respeto por sus empleadores. Extraña mucho a su familia y su comunidad de origen, pero no puede visitarlos debido a sus responsabilidades laborales. Carmen ha comenzado a sentirse aislada y ha perdido interés en actividades que antes disfrutaba. Bueno, ya sabiendo un poquitico más acerca del caso nombrado anteriormente, lo primero a tener en cuenta, lo primero que vamos a nombrar es la contextualización de las situaciones de salud mental que se estaban, que estaban pasando en este momento, o sea, en qué lugar ocurrían esos hechos, ¿no? Primero, pues ocurrieron en el país de Canadá, ¿ok? Ahora, algo muy importante a tener en cuenta que tenemos que mirar es que Carmen no se encontraba en su lugar de origen, ¿sí? Este y muchos factores más fueron los que influyeron negativamente en la salud mental de Carmen. Ahora, Carmen estaba enfrentando por una serie de situaciones psicológicas que estaban afectando su salud emocional, física y psicológica y por muchos más aspectos que los vamos a nombrar o ir nombrando pues a medida que va transcurriendo el video, ¿listo? Como segundo punto o segunda instancia, vamos a mirar esto, aquellos problemas psicosociales, aquellos factores que influyen en la salud mental de Carmen y aquellos actores, o sea, quiénes son los que están involucrados o influyen en estos factores de riesgo para la salud mental, ¿sí? Bueno, como primera instancia o primer punto, tenemos aislamiento social. En primera instancia, el primer problema psicosocial es el aislamiento social. A Carmen no se encontraba en su país de origen, lo cual esto influía muchísimo para que ella no tuviera algún contacto con la gente, con las personas, porque no conocía a nadie. Segundo, tenía cero contacto frecuente con su familia, lo que la llevaba a tener síntomas de depresión, soledad y tristeza. Y tercero, pues por lo dicho anteriormente, ella no tenía en qué otra cosa centrarse, sino pues se centraba pues totalmente en su trabajo, ¿sí? Estos problemas psicosociales son aquellos problemas que son muy frecuentes en personas a desarrollar, son muy personas susceptibles, son personas susceptibles a desarrollar algún trastorno de depresión o soledad y ansiedad, ya que pues son personas que se consideran vulnerables por las situaciones que están pasando en su vida, ¿no? Las situaciones que vive, las situaciones que se encuentra, el entorno, entonces son aquellas. Bueno, otro punto importante o aquello problema psicosocial importante a tener en cuenta en este caso es el trato despectivo que tenían los empleadores hacia Carmen. O sea, ese trato que no era para nada respetuoso, un trato que no era nada humano. Aparte que Carmen no se sentía bien estando pues en ese país porque era un país muy lejano de su familia y amigos. Esto alimentaba como la idea de que ella se estresara, que ella tuviera síntomas de depresión, de soledad, de tristeza. Entonces son aquellas que pueden contribuir a perder esa autoestima que tenía esta Carmen y pues con ello afectar su bienestar emocional, físico y psicológico. Bueno, siguiendo con los puntos, ahora como título vamos a mirar los factores que influían influían en la salud mental de Carmen, ¿no? En primer lugar tenemos condiciones de trabajo. Carmen no, pues, tenía un trabajo que no solamente es exigente físicamente, sino que también llega a ser un poco desigual. Un poco desigual y con muchas faltas de respeto por el simple hecho de trabajar, pues, donde trabaja. Este factor nos parece que es muy importante porque es aquello que también contribuye a que Carmen no tenga una buena salud mental. Como segundo aspecto importantísimo de aquellos factores que influyen en la salud mental, podemos decir que la falta de red de apoyo. Sabemos que las personas siempre tenemos que tener una red de apoyo muy cercana porque somos aquellas personas que no se pueden dejar solas. Aparte, Carmen era una persona que era muy vulnerable por muchos factores dichos anteriormente. Por lo tanto, pues esa red de apoyo era muy importante, era como la base, su base, muchas veces es la base de todos. Tener como a alguien a quien contarle lo que me pasa, alguien con quien desahogarme, alguien con quien expresarle todos mis sentimientos y emociones y no pues guardarme, porque pues es más peligroso. Bueno, otro dato muy importante, aquellos factores que influyen, tenemos el estrés a la adaptación cultural. Bueno, ese es un factor muy importante que influía en la salud mental de Carmen, porque pues ella estaba pasando por un momento de adaptación un poco complicado, difícil, aparte que no tenía esa red de apoyo que la apoyaba, como su nombre lo indica, la apoyaba pues en todo lo que necesitara, la apoyaba más que todo pues en esas situaciones que uno no puede enfrentar solo.
Y pues eso sería todo en cuanto a los factores que influyen en la salud mental. Ya para terminar este punto y cerrar ya esta parte, por último nos queda mirar quiénes eran los actores que estaban involucrados y sus afectaciones. Entonces, en primera instancia tenemos a Carmen, que era pues la principal paciente en este caso. Pues ¿por qué? Porque ella era la principal afectada, porque ella estaba experimentando una serie de problemas sociales y psicológicos, por eso es la primera afectada. Ahora, en segunda instancia tenemos a los empleadores. Los empleadores influyeron significativamente en la salud mental de Carmen, porque primero por su trato muy despectivo, muy irrespetuoso, por lo tanto estos factores que hubieron por parte de los empleadores afectaron significativamente la salud mental de Carmen a no sentirse cómoda y bien, estando en un lugar donde ya de por sí le estaba afectando, porque pues no era su lugar de origen. Ahora, como tercero tenemos la comunidad local, ¿sí? Carmen no se podía socializar mucho con las personas, primero por su trabajo, segundo porque no tenía una red de apoyo, tercero ya no le interesaba realizar las actividades que realizaba anteriormente con mucha emoción, pues por todas las situaciones o todas aquellas situaciones que estaba enfrentando ella todas al mismo tiempo, y pues no sabía cómo lidiarlas, ¿sí? No sabía cómo enfrentar esas situaciones. Entonces pues ella optaba por centrarse mucho en su trabajo y por lo tanto pues descuidaba pues esa sociabilidad, ¿no? Esas condiciones sociales que hay que tener con aquellas personas, ¿no? La comunidad local. Ahora vamos a hablar sobre condiciones de vida de la población. Aquí vamos a encontrar datos como la violencia y la pobreza. Según datos Macra, encontramos que 874 personas son asesinadas al año en Canadá, donde 203 son mujeres y 661 son hombres. Entre ellos encontramos que 121 casos de homicidios hacia mujeres son realizados por familiares, mientras que en este mismo caso 78 son realizados hacia hombres por parte de sus familiares. También cabe resaltar que por cada 100.000 habitantes hay 2,25 homicidios. Según Statista, encontramos que aproximadamente el 9,9% de canadienses se encontraban en una situación de pobreza en el año 2022. Canadá se ha encargado de reducir esos datos de pobreza a lo largo de los años entre los 2000 y los 2022, siendo que en 2020 se registraron los datos más bajos de pobreza en Canadá y en 2015 se registraron los datos más altos, siendo un 14,5%. Ahora vamos a hablar del estado de salud mental de los canadienses. Aquí encontramos que en 2022 en Canadá se registraron 3.589 suicidios, donde la tasa fue de 9,2 por cada 100.000 habitantes. Aquí encontramos que la mayoría de suicidios claramente fueron realizados por hombres, siendo específicamente un número de 2.686, mientras que en mujeres fueron de 903. Es decir, la tasa fue de 13,9 por cada 100.000 hombres y de 4,5 por cada 100.000 mujeres. Se ha logrado identificar que entre los canadienses hay 3 tipos de trastornos que son bastante comunes en su sociedad. En el primero encontramos el trastorno por ansiedad, en segundo el trastorno por estado de ánimo, entre ellos encontramos la depresión y el trastorno bipolar, y en el tercero encontramos los trastornos por uso de sustancias. Volviendo al primero, es decir, trastornos de ansiedad, encontramos que es de los más comunes en la sociedad canadiense. Encontramos que un 12 a 15% de los adultos canadienses en algún momento de su vida han experimentado este tipo de trastornos. Los más comunes fueron los trastornos de ansiedad generalizada, las fobias y el trastorno de pánico. Esto se le atribuye mucho a los factores tales como el estrés laboral, las presiones económicas y el efecto que tuvo el COVID-19, especialmente en mujeres y en jóvenes. En segundo lugar, encontramos los trastornos por estado de ánimo, siendo los dos más comunes la depresión y el trastorno bipolar, pero pues el día de hoy solamente nos vamos a centrar en la depresión. Encontramos que los adultos canadienses, entre un 8 a 10%, en algún momento de su vida sufrieron de depresión. Y entre ellos lo podemos ver que los signos más comunes de la depresión son la falta de interés, la fatiga crónica y los cambios en los estados de sueño. Suelen dormir más, suelen dormir menos. Esto varía bastante dependiendo de la persona. Bueno, algo bastante interesante a resaltar en este caso también es que la depresión es una de las mayores causas de incapacidad en los canadienses. Para finalizar, en tercer lugar encontramos los trastornos por abuso de sustancias. Se ha encontrado que entre 4 a 5% de los canadienses adultos en algún momento de su vida experimentaron algún trastorno por abuso de sustancias, siendo que las más utilizadas en este caso son el alcohol y los opioides. Este trastorno suele verse bastante relacionado con los problemas socioeconómicos, lo cual no hace más que empeorar en casos de marginación urbana y de crisis de opioides. Respecto a las clínicas psiquiátricas y programas de salud mental que encontramos en Canadá,
encontramos el Centro de Adicciones y Salud Mental. Es el hospital universitario de salud mental más grande de Canadá y se encuentra en Toronto. Allí mismo ofrece 11 centros con programas para todas las edades, incluyendo apoyo en crisis, adicciones y educación en salud mental. La mayoría de sus servicios se coordinan a través de GEDES 24/7, una puerta única para derivaciones, evaluaciones y citas. Y disponen de servicios en francés y ofrecen interpretación en otros idiomas. Asimismo tenemos el Centro de Crisis de Gerstein en Toronto. Es una organización pionera en el abordaje de crisis de salud mental desde un enfoque centrado en los derechos humanos y autonomía. Fue fundado hace más de 30 años y ofrece servicios no médicos y voluntariados como alternativa a la hospitalización forzada o a la interpretación policial. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la demanda en uso de servicios de consultas en psicología y salud mental. Entonces les voy a hablar sobre algunos conceptos. En salud, según la OMS, que es la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Lo mental es una expresión que se refiere a la cualidad de ciertos procesos originados en la mente. La salud mental, según la OMS, es un estado de bienestar donde las personas reconocen sus capacidades, enfrentan tensiones, trabajan productivamente y contribuyen a su comunidad más allá de la ausencia de su enfermedad. En el cuidado, cuidar es prestar una especial consideración a la dimensión psicológica, emocional y moral de la salud y la enfermedad. En lo psicosocial es una rama de la psicología que se ocupa especialmente y preferiblemente del funcionamiento de los individuos en sus respectivos entornos sociales. El cuidado psicosocial es una parte de la enfermedad que estudia los aspectos psicológicos y sociales de los cuidados en situaciones de salud y enfermedad. El cuidado cultural se refiere a la atención y respeto hacia las prácticas, creencias, valores y tradiciones de una cultura específica de cada persona. La intercularidad en enfermería es fundamental para proporcionar cuidados efectivos y respetuosos a pacientes de diversas culturas. Y por último tenemos la transgresión de cultura, que este es un acto de desafiar, romper, violar normas, valores, tradiciones o límites establecidos en un sistema cultural. Buenas noches, a mí me corresponde la parte del rol de enfermería en salud mental y en el cuidado psicosocial desde lo disciplinario y práctico en el contexto personal, familiar y comunitario, de acuerdo a las directrices sobre la enfermería de salud mental. Lo primero es el contexto personal. En este se identifican signos de ansiedad o estrés relacionados con su aislamiento y trato laboral, brindar escucha activa y estrategias de afrontamiento y gestión del estrés y autocuidado emocional. En el contexto familiar es fomentar el contacto con su familia a través de llamadas, orientar sobre el impacto de la distancia y cómo fortalecer lazos con respecto a la lejanía. También se le puede ayudar a encontrar espacios donde pueda conectar con otras personas que hayan tenido experiencias similares. En el contexto comunitario es identificar factores psicosociales, informar sobre sus derechos como trabajadora, a servicios de apoyo si es que enfrenta maltrato o abuso laboral, sugerir actividades recreativas o grupos comunitarios y fomentar su autoestima y reforzar habilidades para afrontar desafíos que pueda presentar en la ciudad. El enfoque en fortalecer la resiliencia de Carmen, facilitar su adaptación y garantizar bienestar emocional dentro de su ambiente laboral y social. Y como tal, Canadá no tiene una ley que se rige en salud mental que tenga todo el país, sino es más que todo es por provincias. Entonces encontramos la ley de salud mental de Ontario, fue creada en el año 1990 en el capítulo 7 y dice lo siguiente. Dice que es una legislación provincial que regula la atención y el tratamiento de salud mental, estableciendo procedimientos y garantías para los usuarios. Entre estos tiene aspectos claves tales como la admisión involuntaria, donde la ley permite la hospitalización sin consentimiento bajo criterios específicos, riesgo inminente para sí mismo, otros incapacidad para autocuidarse. Asimismo, tiene procedimientos como el formulario 1, que es usado por médicos para ordenar evaluación de 72 horas, formulario 2, que es emitido por un juez de paz si existe riesgo, pero no inminente. Asimismo, intervención policial, que puede trasladar a personas a evaluación médica si hay un peligro inmediato. También encontramos derechos de los pacientes. Los usuarios tienen garantías legales, tales como información. Ellos deben ser notificados sobre los motivos de atención y derechos. Asimismo, la apelación dice que puede solicitarte la revisión ante la Junta de Consentimiento y Capacidad. El tratamiento comunitario. Las órdenes de tratamiento comunitario permiten atención fuera del hospital y bajo supervisión. Consentimiento y capacidad. La ley se completa con otras normativas, como la ley de consentimiento en atención médica, que exige consentimiento informado para tratamientos salvo incapacidad demostrada, y la ley de decisiones sustitutivas, que designa representantes legales para decisiones cuando el paciente no puede hacerlo.
Los factores que influyen en la problemática psicosocial y de salud mental de Carmen son pues la pobreza, que le genera preocupación continua por su estabilidad económica, debido a que su familia depende de ella de gran manera financieramente en su país de origen. Si a ella le llega a presentar alguna dificultad económica, se vería afectada pues su familia, y esta situación le genera estrés, sentimientos de desesperanza, limitándose en las actividades de ocio y bienestar, perdiendo pues el interés en las situaciones que antes disfrutaba. En la urbanización, pues le ha costado pues adaptarse a su nuevo entorno, lo cual le genera estrés, desorientación por la cultura nueva a la cual se está enfrentando, aumentando pues el riesgo de sentirse excluida en las diferentes situaciones que se le presenten. Le puede generar problemas de convivencia y pues una exclusión social. Falta de privacidad o acceso a una vivienda. Si el trabajo donde ella está es interna, le puede generar un estrés porque sus empleados pueden ser abusivos, donde no le generan tener descanso, afectando su estabilidad emocional, solo que esté dispuesta pues las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si ella debe pagar pues un alojamiento donde ella vive, pues sus ingresos se van a ver pues más disminuidos y sus finanzas. Las condiciones laborales, pues si la persona donde ella trabaja pues le falta el respeto, le genera pues inseguridades, sentimientos de inferioridad, una baja autoestima, ella pues va a presentar una ansiedad, una depresión, por sentirse explotada y menospreciada, causando en ella una desmotivación y una desesperanza por la falta de reconocimiento por su trabajo. Un ambiente laboral poco saludable le puede afectar en la productividad y le genera conflictos en su vida diaria. Bueno, sobre ambiente social, vemos aislamiento y mucha falta de apoyo. La falta de vínculos sociales puede provocar sentimientos de soledad, tristeza y depresión. Además, la ausencia de redes de apoyo incrementa la vulnerabilidad ante el estrés y la ansiedad. Contar con alguien con quien compartir sus emociones podría ayudarla a sentirse más conectada y arraigada a su entorno. Por otro lado, al negarse a integrarse, también limita su propio crecimiento personal y la gran oportunidad de ese intercambio en una nueva ciudad, tener una vida social enriquecedora. También está el miedo a perder el trabajo o no encajar en la sociedad. El miedo a perder su empleo o no encajar en la sociedad puede generar en Carmen una constante sensación de inseguridad y ansiedad. Eso de exigir un trato digno por miedo a quedarse sin trabajo, como consecuencia puede tener que se está perdiendo de mejores oportunidades laborales y está muy limitado. También afecta mucho la separación de su familia y la comunidad de origen. Esto en Carmen puede generar una inmensa nostalgia y tristeza, lo que puede derivar en depresión. La distancia puede hacerle sentir que ha perdido su identidad o sentido de pertenencia, afectando su bienestar emocional. Además, es posible que experimente pensamientos de arrepentimiento o frustración por haber migrado, cuestionando la decisión de si estuvo bien tomar este riesgo. Incrementan muchos factores. También están los malos tratos y violencia simbólica. Pues aquí vamos con el tema de la falta de respeto en el trabajo. Los malos tratos que Carmen experimentó en su trabajo, como la falta de respeto por parte de sus empleadores, puede generarle ansiedad y miedo en algunos casos, hasta estrés postraumático. La constante sensación de injusticia y abuso puede provocar en ella sentimientos de ira y, por el contrario, una resignación extrema, afectando su autoestima y bienestar emocional. A largo plazo, esa situación puede debilitar su capacidad para defenderse ante futuras situaciones de abuso, que pues lastimosamente hoy en día son muy comunes. Y con respecto a los aspectos bioéticos representados en el caso, pues podemos evidenciar que el problema bioético de la señora Carmen es que no recibe el trato digno que merece. Pues su trabajo le impone en una situación donde se mezcla lo personal y lo laboral, y pues eso puede verse muy estresante. Asimismo, no tiene acceso a derechos básicos como vacaciones o seguridad social, lo que aumenta también su carga emocional. Pues pasa a que doña Carmen, para solucionar esto, es que ella necesita ser una persona con derechos y necesidades afectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que sus empleadores deben tratarla con respeto y asegurarse de que tenga condiciones laborales seguras y saludables. Esto le permite mantener sus vínculos familiares y también la parte comunitaria, que es algo muy esencial para su bienestar emocional y tanto así para su salud mental.
Como segunda parte tengo la reflexión crítica, que es argumentar el efecto o impacto en la salud mental según la psicología, según lo biológico, lo social, humanístico, sustentando la argumentación, desmontando una comprensión profunda del proceso de salud de enfermedad en contextos psicosociales. Primero, la perspectiva psicológica, la migración y la adaptación a un nuevo entorno puede generar estrés aculturativo, que es caracterizado por la tensión que surge al enfrentar una cultura diferente, donde la necesidad de adaptarse a nuevas normas y este estrés puede provocar sentimientos de soledad y disminución del bienestar emocional. La perspectiva biológica, el aislamiento social y el estrés prolongado puede tener efectos adversos en la salud física, en la ausencia de interacciones sociales, puede desencadenar respuestas al estrés, como el aumento de niveles de cortisol, afectando directamente al sistema inmunológico, y hay riesgo de enfermedades cardiovasculares y deterioro general de la salud física. En la perspectiva social tenemos la ausencia de vínculos familiares y comunitarios, que puede generar una sensación de soledad y dificultar la integración y adaptación. Además, las experiencias de discriminación o trato injusto en el lugar de trabajo puede reforzar sentimientos de exclusión y desvalorización. En la perspectiva humanística es reconocer las emociones de Carmen y brindarle un espacio seguro para expresar sus sentimientos y preocupaciones, que pueda facilitar su proceso de adaptación y promover un bienestar emocional, donde se fomentan actividades que le permitan establecer nuevas relaciones, que puede ser beneficioso para su salud mental y su sentido de pertenencia en la nueva comunidad. Es fundamental también abordar situaciones desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta los diversos factores que influyen en su bienestar y promoviendo estrategias que fortalezcan su resiliencia y adaptación en el nuevo entorno. ¿Sabías que la resiliencia es clave para afrontar los desafíos de la vida, pero a veces puede verse afectada? Te menciono algunas intervenciones para apoyar a alguien con deterioro de la resiliencia. Por primero, tenemos el apoyo emocional. Hablar con alguien de confianza puede marcar la diferencia. Las emociones son válidas. Por segundo, tenemos la conexión familiar. Mantener el contacto con la familia puede traer consuelo y apoyo emocional a la persona. Por tercero, tenemos los grupos de apoyo. Unirse a un grupo de apoyo ayudará a la persona a compartir experiencias y a sentirse acompañado. Tenemos asesoramiento y derechos. Informar al paciente sobre los derechos y buscar recursos puede mejorar la situación laboral de la persona. Metas y bienestar. Pequeñas acciones pueden mejorar el bienestar de la persona. La teoría de Cloud es clave en este plan, ya que permite abordar la salud mental desde una perspectiva holística, ayudando a recuperar su autoestima y su bienestar.